Bienvenidos a Gente y Ciudad, su programa de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en Puerto La Cruz por Unión Radio 93.7 FM, todo el tiempo en todas partes. A nivel global nos pueden escuchar en vivo también desde las 11 y hasta las 12 del mediodía por la aplicación que puede descargar de Play Store o App Store o por la web de mundour.com. Allí ingresa en la pestaña Ciudades y en Puerto La Cruz selecciona Unión Radio 93.7 FM porque también va a encontrar todas nuestras emisoras hermanas del circuito. De lunes a viernes siempre abrimos nuestro Instagram Live de nuestra cuenta institucional @Unión Radio 93 piso 7. Todo este equipo está presto para iniciar el programa y saludarlos desde la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López y Luis Pérez, en el control técnico Luis Rodríguez, en la coordinación de la producción general del circuito Unión Radio está Jesús Salazar, en la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM Alexandra Gamboa, desde la producción general del programa Gente y Ciudad Jessica Molina, en la redacción de Mundo UR desde Anzoátegui está Sara y Portillo. En la conducción del programa, María Alejandra Malaver Bellorín, que los saluda, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Las redes sociales de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mi cuenta personal también es igual en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y también LinkedIn, @MaleMalaver. Avancemos, es hora de iniciar Gente y Ciudad. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y ya Martínez, docente universitario de más de 20 años en estas materias de historia y geografía. Él anda siempre dando clases y llenándose de satisfacción con esto, porque dar clases es, bueno, más a veces no pagan bien, entonces tiene que brincar y saltar por aquí, por allá, y entonces, pero ahí está, llenándose. No hay satisfacción, es de las mejores cuando tú siembras educando. Es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta. Lo decía al principio del programa, ayer nos trajo la plana mayor del mundo, el Colegio Ítalo-Venezolano, y nos debe la plana mayor del Manglar, porque también es docente encargado de este modelo allí en el Manglar. Es abogado especialista en Derecho Administrativo y laboral, gran amigo. Su Twitter @Rudy Otoniel, Rudy con Y, y su Instagram @OtoMartinez67. Y hoy nos va a hablar acerca de no sé si es la diferencia, son iguales, qué significa cabildo o municipio. Se parecen pero no son lo mismo, así él afirma, y quiero pues tratarlo también desde el punto de vista histórico. ¿Cómo estás, Otto? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo estás, María Alejandra? Encantada de tenerte esta vez en línea. Ayer te vimos en persona con tus chicos aquí. Sí, gracias. Sí, felicitaciones por esa labor. A ver, Gracias. Cuéntanos entonces, cabildo o municipio, se parecen pero no son lo mismo. Así es, aunque siempre se dice cabildo y la noción que el común denominador, las personas, pues tenemos siempre que el cabildo es la sede municipal por excelencia. Cuando el cabildo nos referimos a las autoridades, hay una diferencia esencial en cuanto a uno y a otro que se remonta al origen en sí mismo de cada institución. Uh-huh. Por eso es que son distintas, por eso es que en la Constitución se habla de municipio. Municipio es la expresión republicana, propia del republicanismo. Uh-huh. Cabildo se refiere a la expresión colonial, a la época de la monarquía. Referencia a cabildo como un el símbolo. Cabildo de Caracas, por ejemplo, nos los mencionaste. Exacto. Sobre cuando hablamos del 19 de abril. Exacto, porque era la denominación que reinaba en Venezuela antes de 1810, los cabildos. Uh-huh. Y como tal, la organización de la nación venezolana se ha hecho hacia los municipios o distritos, que data de la época republicana, la formación de la nación venezolana como tal, ya en 1830, después de la separación de
de la disolución de Colombia o de la llamada Gran Colombia. Entonces, por eso es que son distintas además en su composición, aun cuando se trataba pues de una institución que eso es la semejanza, que está regida o creada para que los ciudadanos puedan, de una localidad pudieran dirigir su propio destino, tomar sus propias decisiones, sin depender de una autoridad central distante o remota, que en la época colonial, en este caso de un capitán general en Venezuela, o de los gobernadores en las provincias. Pero no es que los cabildos se convirtieron en municipio como tal, porque el cabildo hoy en día incluso sigue en términos legales e implica una participación ciudadana más amplia, ¿no? Claro. Y el funcionamiento del municipio tiene varios poderes y todo esto, y ¿qué se parece más al cabildo? Pues el funcionamiento del consejo municipal, pudiera ser, ¿no? Bueno, pudiera, pero fíjate tú que el cabildo, si me hablas del cabildo, estamos hablando de la figura del regidor, o lo que con el tiempo pasó a ser el alcalde, la figura del alguacil, que es la figura de la policía de la localidad, con un alguacil que estaba al frente de eso, un alférez, que el alférez era quien se encargaba del cumplimiento de ejecución de las disposiciones del cabildo, unos miembros que no eran elegidos, sino entre los que tenían derecho a elegirse, digamos así, valga la redundancia, porque no todo el mundo tenía derecho a votar para elegir a los miembros de un cabildo. El cabildo estaba integrado únicamente en América por las clases dominantes, los blancos criollos. Fue el único espacio de poder político que se les permitió, de manera que solamente podían votar los varones, con una renta con renta anual equivalente a unos 20,000 pesos, con propiedades en la localidad, bien sea en el propio pueblo o en fincas. Era la única posibilidad de votar. No había huelgas por discriminación, seguramente. No, en aquella época imposible. No había nada de eso, porque no... Bueno, no sin embargo, los derechos se impusieron, ¿no? Porque ya eso no es así. Pero pero sí me gustaría saber, porque acabas de mencionar que luego... siempre hubo esa génesis del municipio como tal, pero que pasó por el ser distrito, ¿no? Y eso es algo que justamente tú lo viviste en carne propia como chamo, porque viste a tu papá ser parte del distrito, ¿no? Sí, sí. Como tal, pero porque antes no había... como decir, el alcalde como el ejecutivo y el consejo municipal como el legislativo, sino que del distrito en el consejo formaba parte el alcalde, ¿ierto? Sí, bueno, no, es que no. ¿O cómo es la cosa? A ver, no existía como tal, el que dirigía era el presidente. Exacto. La figura del alcalde desaparece de la jurisdicción venezolana, de la competencia venezolana y del sistema administrativo desde 1830. No existe esa figura, no hay alcaldes. Lo que hay es un consejo municipal con su presidente del consejo municipal, pero no el consejo municipal, en principio eran los cantones. Exacto. Los cantones cambian a distritos en 1848, ahí se cambian es la primera denominación. Imagínate, desde 1848 dijiste. Sí, cambiaron los cantones a distritos por primera vez en algunas localidades, y finalmente a raíz de la Guerra Federal de 1858-1853, guerra que además está a decir, de por sí, hay que decir, fue la guerra más destructiva que tuvo el país, que ni siquiera la guerra de independencia causó tanto estrago. Esa guerra al final pues terminó adquiriendo la figura de las gobernaciones con los distritos. Allí es cuando nace oficialmente la figura de distrito. Y eso tardó bastante tiempo hasta claro, te vas hablando de 1864. Hasta la descentralización luego. Sí, con una constitución en 1864 que va a estar vigente el término distritos hasta 1988, 88 con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Exacto. Y es cuando estamos hablando todavía de las jurisdicciones, y luego se crean los llamados municipios autónomos en 1991, que fue la denominación que se dio, que luego finalmente
se elimina para dejar simplemente el municipio. Hoy en día no se puede, ya no existe eso de municipio autónomo. Decir municipio autónomo tal no está bien porque está eliminado de los textos legales de Venezuela desde el año 90. Bueno, legales, ¿no? Como palabra, sí, pero deberían ser autónomos en su funcionamiento, porque no, somos... son autónomos en su, exactamente, pero no tienen por qué decirlo en el nombre, exacto, no la denominación oficial como tal. Exacto. Lo que sí es que las funciones específicas precisamente para acercar más a la gente, y se dividieron las funciones del antiguo distrito. Entonces allí sí se crea, nuevamente aparece la figura del alcalde en 1989. Reaparece en la historia de Venezuela desde 1864, que imagínate, más de 100 años había sido eliminado. Pero ahora se eligen. Y la gente vota por ellos. Ahora vota cualquiera, no como antes que solamente votaba el señor que tenía 10 caballos y 4 casas. Exacto. Y las mujeres también votamos. Y las mujeres y también nos postulamos. Imagínate tú. Claro. Sí, fíjate, pero el término cabildo aún sigue y está incluso en la ley del Poder Público Municipal. Lo que pasa es cómo constituir un cabildo. Lo sigue presidiendo el alcalde, pero también forma parte de él el Consejo Municipal. Sí. Y quienes son llamados allí a participar dentro del Ejecutivo son a los que van a resolver una problemática en específico del cuerpo ejecutivo, ¿no? Así es. Esto debe someter a consulta según la Constitución y leyes de Venezuela. Pero hay una convocatoria de la ciudadanía, ¿no? Sí, una convocatoria que tiene que ser pública y conocida, transparente, de que sean del dominio público, que se hizo la convocatoria, que se agotaron todas las instancias para llamar a la gente, que la gente, bueno, está en el ciudadano, pues decidir si participar o no. Sí. Pero tiene que hacerse eso de manera amplia y abierta. Hoy en día hay algo que, bueno, sí es verdad, se usa pero mucho en su constitución se parece mucho todavía al cabildo colonial, ¿no? En alguna esencia, en algunas cosas, en cuanto a las funciones que ejecuta, pero se parece más el cabildo colonial a lo que es el consejo municipal que en sí mismo la figura del alcalde, porque el alcalde en aquella época solamente tomaba decisiones que no eran políticas, era estrictamente sobre el uso del mercado, permisos de aseo, ornato y policía, más nada, no tenía nada que ver con política. De hecho, el cabildo colonial, y eso hay que resaltarlo, no tenía que ver con ningún funcionamiento político administrativo, de ninguna índole, porque eso era competencia exclusiva del gobernador de la provincia, que para eso estaba nombrado por el capitán general, que a su vez lo nombraba el rey. Así que eso no era posibilidad, porque en aquella época no se le podía dar ese poder a los blancos criollos, de ninguna manera. Imagínate tú. No, poder político no, y por eso fue que se hizo la revolución del 19 de abril, precisamente para tener poder político, porque no lo tenían. O sea, históricamente el cabildo, desde que se creó el primero en Venezuela, que fue de Cubagua en 1527, hasta y siguientes, y el de Coro, pues nunca tuvo esa función política, jamás. Que en sintonía, yo no sé si tú nos habías escuchado esta semana, pero el martes nosotros hablábamos con el politólogo John Magdaleno justamente por la desaparición a futuro que vemos de las monarquías, porque todavía vimos esa fastua coronación, pero es ahora la monarquía la que no tiene poder político. No, exactamente. La monarquía tiene ahora que está jurando, bueno, de hecho, una cosa significativa es que el rey de España no se corona. Los reyes en España juran la Constitución ante las Cortes, es decir, ante el Congreso. No es una coronación, no hay imposición de corona ni nada de eso. Es un monarca constitucional. O sea, el pacto que vimos en Inglaterra no está. Pero al lado de un régimen de democracia parlamentaria, sí, ¿no? Parlamentarista totalmente, sí, así es. Exactamente. Encantadísima de tocar estos temas de profundidad. Es importante que nosotros veamos la evolución, sobre todo, de la ciudadanía y la participación ciudadana, ¿no? Vieron como muchos estábamos excluidos de todo esto y ahora somos muchos los que podemos participar, pero a veces no participamos, chicos. ¿Cómo te parece? Bueno, y con toda todo lo que pudiéramos lograr, ¿no? Si participáramos. Sí. Si participáramos, se lograran las cosas que se deben alcanzar con el consenso general. Pero si descuidamos eso, caramba, cada vez nos parecemos más a que tenemos un hogar hermoso, un espacio bonito, pero que no nos interesa si funciona o no funciona, si está o no está.
y no podemos tener ese desdén por lo nuestro. Sí. No, porque insisto mucho en esto. Yo soy, María Alejandra, yo lucho mucho por el sentido de identidad. Así es, si igual. no tienes la forma de demostrar la identidad es realmente preocuparte por lo que está en tu entorno. Y más allá de preocuparte, hacerlo saber. ocuparte. Claro, además. claro, hacerlo Bueno. saber y formar parte de un cambio realmente importante siempre, porque siempre hay que cambiar, no Claro. es una vez. Nos escuchamos el próximo jueves, Otto. Era Otoniel Seguro. Martínez, docente universitario desde más de 20 años en las materias de historia y geografía, siempre nuestro invitado fijo para hablar de estos temas los jueves. Síganlo en su Instagram, @OtoMartínez67, @Rudy Otoniel en Twitter, Rudy con Y. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.